con la comunidad. También contamos con la presencia de Rodolfo Tillet, que es jefe del Departamento de Coordinación, Análisis y Desarrollo de Servicios, con la presencia de Gonzalo Checasi, jefe del Departamento de Evaluación de Mecanismos de Servicios, y con Constancia Chaperi, que es parte del equipo de Gonzalo Checasi. Dicho esto, en el día de la fecha, ¿cómo vamos a organizarnos? Vamos a tener un material que va a estar a disposición para todos aquellos que están presentes en el día de hoy, para todos los colegas que están acá en esta charla. Conjuntamente con esta charla que se está dando por Zoom, se está transmitiendo en vivo en Facebook Live para que aquellos que quieran después interiorizarse o quizás cuando uno toma algún apunte respecto de algún tema, no lo puede hacer en ese momento, sino que pasa y después queremos reverlo, lo vamos a poder ver ahí en Facebook Live. También se hizo un trabajo previo a esta charla, que es, como les digo, ida y de vuelta no solo con el organismo, sino también con los colegas, en el cual se han acercado algunas preguntas, y esas preguntas se van a ir tratando de dilucidar sus respuestas durante la charla. Si queda alguna inquietud, le pedimos a los colegas que utilicen el chat, que va a estar muy atento el contador Hernán Granda, a los efectos de que si hay alguna de esas preguntas que se tengan que realizar, y si nos dan los tiempos, se puede hacer el intercambio con la gente de la FIP. Les vamos a pedir a todos los colegas que silencien los micrófonos, así como dijo el licenciado Peralta al inicio. Queremos que esto sea un ida y vuelta y que también respetemos a aquellos disertantes para no generar ruido en la línea. Dicho esto, nuevamente, en nombre de Lista Verde Alternativa Profesional, le damos la bienvenida a la FIP en esta primera charla de este ciclo 2022. Así que muchísimas gracias por su presencia, y nada más y nada menos que arrancamos con la ley de alivio fiscal, que está con unos vencimientos muy próximos como para la presentación. Así que, sin mayores preámbulos, le damos la bienvenida y las muchas gracias a la FIP, que está acá presente junto a Lista Verde. Cuando quieran. Perfecto, muchas gracias, Patricia. Gracias a vos, Gonzalo, que siempre estás al pie del cañón. No, por favor, por favor. Bueno, les damos la bienvenida de parte de AFIP y específicamente de la Subdirección General de Servicios al Contribuyente. Nosotros vamos a compartir ahora una presentación que tenemos preparada. Vamos a hacer un recorrido por la parte teórica y técnica de la Ley de Alivio Fiscal, y al finalizar la presentación vamos a ver las preguntas, tanto las que nos adelantaron como las que puedan surgir de esta exposición. Como les dije, vamos a hablar de la Ley 27653 de alivio fiscal, que fue reglamentada por la Resolución General 5101 de AFIP. Bueno, esta ley tiene tres ejes principales. Un primer eje, que es la condonación, habla sobre la condonación de deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social para determinados sujetos. Hay un segundo eje, que es propiamente dicho de alivio fiscal, que establece la ampliación del régimen de regularización de deudas o de obligaciones que había sido establecido por la Ley 27541, que fue la moratoria anterior. Y un último eje, que es una batería de beneficios para contribuyentes cumplidores, tanto aquellos que sean monotributistas, como personas humanas o sucesiones indivisas, y aquellas micro y pequeñas empresas. Ahora bien, adentrándonos en el primero de los ejes, que es el eje de condonación de deudas, acá es importante diferenciar dos grupos grandes de contribuyentes. Un primer grupo que va a estar conformado por las entidades sin fines de lucro y las organizaciones comunitarias, y un segundo grupo que va a estar conformado por las micros y pequeñas empresas que tengan certificado MIPYME vigente, y también todas aquellas personas humanas o sucesiones indivisas que son consideradas pequeñas contribuyentes para esta ley. El primer grupo, el de entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, va a estar conformado por las instituciones religiosas, las cooperativas de trabajo y escolares,
Acá se incluyen aquellas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Social, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, las bibliotecas populares, los clubes de barrio, las entidades civiles de asistencia social, caridad, beneficencia, literaria y artísticas, así también como todas aquellas organizaciones y asociaciones sin fines de lucro de pueblos originarios o relacionadas con el fomento rural. La importancia de esta diferenciación es que este primer grupo, el de entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, van a tener la condonación total de deudas vencidas el 31 de agosto del 2021. Acá hablamos tanto de deudas impositivas, aduaneras como de seguridad social, multas e intereses. O sea, este grupo tiene la condonación total de deudas vencidas al 31 de agosto. El segundo grupo, que es el de las micro y pequeñas empresas con certificado MIPYME y las personas humanas y asociaciones indivisas que sean pequeños contribuyentes, van a estar alcanzados por este beneficio de condonación siempre y cuando la totalidad de la deuda que tengan, volvemos a hablar de deuda impositiva, aduanera, de la seguridad social, sea inferior a 100.000 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si un contribuyente que está dentro de este grupo tiene una deuda de 200.000 pesos, ¿va a poder condonar hasta 100.000 y el resto pagarlo? No, no es así. O sea, para poder usufructuar este beneficio, la totalidad de la deuda que tenga vencida el 31 de agosto del 2021 tiene que ser inferior a 100.000 pesos. Si es 100.000 pesos o más, directamente no puede utilizar este beneficio. ¿Quiénes son considerados pequeños contribuyentes para esta ley? Para esta ley van a ser considerados pequeños contribuyentes todas aquellas personas humanas o sucesiones indivisas que se encuentren inscritas en el impuesto a las ganancias, sobre los bienes personales y o en el monotributo a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que es el 11 de noviembre del 2021. Y estos sujetos tienen que cumplir dos condiciones. Una primera condición referida a los ingresos y una segunda condición patrimonial. Respecto a la primera, de los ingresos, se establece que los ingresos que hayan tenido durante el periodo fiscal 2020 tienen que ser inferiores al monto de la categoría K del monotributo vigente a diciembre del 2020. Estamos hablando, como pueden ver en la filmina, de 2.609.000 pesos 240,69 centavos. ¿Cómo se calculan estos ingresos? Bueno, para aquellos que están inscritos en el impuesto a las ganancias, van a tener que sumar todos los ingresos grabados y exentos por el periodo fiscal 2020. Para los que sean monotributistas, van a tener que ver los ingresos brutos máximos de la categoría del monotributo que tenían al momento de entrada en vigencia de la ley, o sea, el 11 de noviembre del 2021. Y para aquellas personas humanas que trabajan en relación de dependencia, van a tener que sumar todos los sueldos del periodo fiscal 2020, o sea, de enero a diciembre del 2020, y para aquellos que sean jubilados, también todos los ingresos por la jubilación desde enero del 2020 a diciembre del 2020. Con respecto a la segunda condición que tienen que cumplir, que es la patrimonial, es para todos aquellos que tengan la obligación de presentar la declaración jurada del impuesto a los bienes personales por el periodo fiscal 2020. Esa declaración, o sea, los bienes que figuran en dicha declaración no pueden o no tienen que superar los 20 millones de pesos. Acá hablamos tanto de los bienes en el país como de los bienes en el exterior. Bueno, hablando específicamente de los beneficios de esta condonación, bueno, como mencionamos anteriormente, se condonan todas aquellas deudas impositivas o tributarias, aduaneras y de la seguridad social que se hayan encontrado vencidas al 31 de agosto del 2021. Alcanza tanto la parte de capital como la parte de intereses, resarcitorios o punitorios, las multas y todas las demás sanciones. La condición es que estas deudas se tienen que encontrar líquidas y exigibles al 31 de agosto del 2021. ¿Esto qué quiere decir? Que si al 31 de agosto del 2021 un contribuyente tenía una deuda y esa deuda la había incorporado en un plan de facilidades de pago, en ese caso no es líquida y exigible para el organismo, por lo cual no podría utilizar este beneficio de condonación. Pasa lo mismo en el caso de que no hayan tenido presentadas las declaraciones juradas
a esa fecha. O sea, si no habían presentado las declaraciones juradas determinativas de impuestos a esa fecha, esa deuda no se considera líquida y exigible para el organismo, por lo cual no es susceptible de ser regularizada. Y también hay que tener en cuenta que desde esa fecha, 31 de agosto del 2021, hasta el momento de la presentación, tampoco tendrían que haber cancelado esa deuda o la tendrían que haber regularizado. Hay bastantes dudas respecto a este tema. O sea, si con posterioridad del 31 de agosto, por una deuda que tenían en esa fecha, le ingresaron en un plan de facilidades de pago o cancelaron pagando esa deuda, no va a ser susceptible de ser regularizada o ser condonada por este régimen. La única excepción es para aquellos monotributistas que ingresaron en la última moratoria específica para monotributistas. En ese caso tienen tiempo, no mucho, porque el tiempo vence ahora el 16 de febrero, para dar de baja ese plan de facilidades de pago que tenían y poder incluir esa deuda dentro de la condonación. Pero es la única excepción. Toda aquella deuda que haya estado regularizada o pagada no va a ser susceptible de ser condonada. Para pedir este beneficio hay tiempo hasta el 2 de marzo de este año, del 2022, y se hace a través de un servicio que es Conclave Fiscal, que todos ustedes conocen. Este servicio se denomina Condonación de Deudas, Título 1, Ley 27653. No voy a ahondar en este tema de la solicitud, porque ahora en un rato lo vamos a ver de una manera más práctica con las pantallas del servicio. Una cuestión que hay que tener en cuenta es que hay determinados conceptos que no van a estar alcanzados por la condonación. En este caso hablamos de los aportes y contribuciones a la obra social, los aportes y contribuciones al anterior régimen de servicio doméstico y actual régimen de casas particulares. El seguro de vida obligatorio tampoco está alcanzado. No están alcanzados los aportes y contribuciones con destino a los registros de trabajadores rurales o agrarios. Acá hablamos del RENATRE y el RENATEA. Tampoco está alcanzado el impuesto a los créditos y débitos. No está alcanzado el impuesto país. Tampoco las retenciones y percepciones que se hayan practicado y no hayan sido ingresadas al organismo. Acá hablamos tanto de retenciones y percepciones de IVA, de ganancias, como de seguridad social. Tampoco está alcanzada la RT, y tampoco está alcanzada la tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones que establecen las resoluciones generales mencionadas en la FILMINA. Es importante destacar en este caso que todos estos conceptos no van a ser susceptibles de ser condonados, pero tampoco tienen que ser tenidos en cuenta para calcular el límite inferior a 100.000 pesos para aquellos sujetos que sean micro o pequeñas empresas o pequeños contribuyentes. Esos sujetos, ese grupo de sujetos que tiene el límite de menos de 100.000 pesos, no tienen que tener en cuenta estos conceptos para calcular dicho límite. Bueno, también lo que hay que tener en cuenta es que para poder utilizar este beneficio de condonación hay que cumplir con determinados requisitos. Hay un primer requisito que AFIP viene pidiendo ya hace tiempo, que es el de poseer domicilio fiscal electrónico correctamente constituido, para lo cual tienen que declarar un correo electrónico y un teléfono de contacto. También tienen que tener presentadas todas las declaraciones juradas determinativas e informativas con vencimiento operado a partir del 1 de enero del 2016. Esto, porque seguramente hay preguntas al respecto, esta obligación tiene que estar cumplida al momento de la solicitud del beneficio, siempre y cuando no sean las declaraciones juradas determinativas de los importes que se están condonando. O sea, si no son los montos que se están condonando y se trata de otras declaraciones juradas, hay tiempo hasta el momento de la adhesión. Las otras, recordemos que tienen que estar presentadas el 31 de agosto del 2021 para que sean líquidas y exigibles. También tienen que tener la cuita activa y sin ningún tipo de limitaciones, que esto también había varias preguntas al respecto, más que nada con lo que es el monotributo. No tienen que tener la baja por decreto, que es aquella baja que se produce por la falta de presentación de declaraciones juradas por 3 periodos anuales consecutivos o 36 mensuales. Tienen que tener correctamente registrado en el sistema registral la forma jurídica. Esto es importante más que nada para las entidades civiles y las organizaciones sin fines de lucro.
Tienen que tener actualizado el código de actividad según el nuevo CLAE. Y después hay 3 condiciones específicas. Para las cooperativas de trabajo, las escolares, las bibliotecas populares, los clubes de barrio, las asociaciones de pueblos originarios, los bomberos voluntarios y aquellas relacionadas con el fomento rural, tienen que tener el reconocimiento de la inscripción en la autoridad de aplicación o en el organismo de control. Esto es importante porque esta autoridad de aplicación o el organismo de control es la que después va a facilitarle a la AFIP el listado de contribuyentes que van a ser susceptibles de solicitar este beneficio. Las demás entidades civiles, que son las de asistencia social, caridad, beneficencia, literarias, artísticas, que cumplan una función de contención social y que obviamente sean sin fines de lucro, van a tener que tener correctamente registrada la exención en el impuesto a las ganancias. Y además van a tener que hacer una presentación digital ante la AFIP para demostrar el carácter social de este tipo de entidades. Tengan cuidado, pues para todo esto hay plazo hasta el 16 de febrero, que es mañana. Así que bueno, este tipo de entidades tienen los plazos bastante acotados para poder pedir este beneficio. Y la última condición específica es para aquellos contribuyentes que sean micro y pequeñas empresas, que tienen que tener el certificado MIPYME vigente. Estas son las condiciones o los requisitos que tienen que agrupar para poder solicitar este beneficio de condonación. Ahora, Hola. no sé, Sí. Patricia, ¿estás Rodo? ¿Seguís vos? Perfecto. Sí, estoy acá. Le paso la palabra al contador Rodolfo Tillet para que les explique de manera práctica cómo hacer esta solicitud. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo les voy a contar un poco en el cómo deberían un poco desenvolverse en lo que son los servicios de AFIP para solicitar la condonación, lo que vendría a ser el título 1. En primer lugar, quiero destacar el trámite de presentaciones digitales del servicio que se accede con clave fiscal, para que las entidades civiles que van por el artículo 4 del inciso J de la RG 5101 deben tramitar la acreditación como tales para que puedan solicitar la condonación. Como bien decía Gonzalo anteriormente, las entidades civiles, de alguna manera, del inciso J, como también las del inciso G, pueden condonar todo el importe. Bueno, si son del inciso J, las que no están taxativamente enumeradas, recuerden que tienen que tener el certificado de exención de ganancias vigente y luego acreditarse por este trámite de prestaciones digitales que, como podrán observar en pantalla, están los requisitos y demás. Una vez que soliciten acá la acreditación, en la agencia tienen 7 días, resuelven de alguna manera esto, los caracterizan y una vez caracterizado van a recibir la notificación al domicilio fiscal electrónico y recién ahí tendrán que ingresar al servicio de condonación como para poder solicitar la condonación de esta deuda. Bueno, ahora voy ya al servicio en sí de condonación de deuda, donde pueden entrar todos aquellos enumerados de alguna manera por la ley como por la RG. Como bien decía también Gonzalo anteriormente, acá alcanza micropymes, monotributistas y aquellos que estén acreditados como entidades civiles, según inciso G y J del artículo 4 de la 5101. El servicio van a ver de alguna manera, ingresan nueva solicitud, en la próxima pantalla van a ver la deuda que les trae de cuentas tributarias, van a ver el total de la deuda, ahí, bueno, dependiendo de la característica, si supera los 100.000, algunos lo van a poder condonar o no. Si ustedes creen de alguna manera que hay algo que esté faltando o tengan que presentar alguna disconformidad, el servicio en sí les ofrece, como verán más abajo, la opción de manifestar la disconformidad. Esto está reglamentado de una manera también en la RG, y cuando hacen clic en presentar la disconformidad, los va a llevar al servicio de presentaciones digitales para que presenten la disconformidad. Ya sea porque hay alguna deuda que no debería aparecer, porque etcétera, alguna disconformidad que ustedes no estén de acuerdo y que están establecidas en la norma. Ahí hacen la presentación digital, que se llama de disconformidad, la inician, esperan de alguna manera que la agencia procese lo que requirieron y demás, y ahí vuelven a intentar después del servicio de condonación para condonar la deuda. Bueno, una vez que hayan condonado en sí en el servicio, si vamos a la pantalla siguiente, van a poder descargar de alguna manera la constancia que
de la acreditación de esta deuda condonada. Luego, bueno, creo que hay una de las preguntas que se está haciendo, no es automático, no está siendo tan automático hoy en día el reflejo de esta condonación en nuestro sistema, sino que sabemos que estos formularios de alguna manera tienen un pequeño delay de alguna manera y están siendo impactados en la cuenta. Esto es nada más con lo que respecta al cómo de condonación. Sí, Rodo, ahí ya en el chat había preguntas al respecto por el tema del impacto de la condonación. Bueno, perfecto. Después las contestaremos, pero entendemos que es una pregunta bastante recurrente. Sabemos de esto. Bien. Gracias, Rodo y Gonza. Yo ahora voy a pasar a desarrollar lo que es el título 2 de esta ley, que se trata justamente del alivio fiscal. Este segundo título se divide en 3 partes. Por un lado está la ampliación de las moratorias, tanto de la moratoria PYME como de la moratoria ampliada. Luego también está la posibilidad de rehabilitar moratorias caducas. Y por último, la promoción del cumplimiento de obligaciones resultantes del proceso de fiscalización. Adentrándonos a lo que es la ampliación de las moratorias anteriores, en este nuevo régimen de regularización va a existir la posibilidad de adherirse hasta el 15 de marzo del año corriente, inclusive, y se van a poder incluir obligaciones vencidas al 31 de agosto del año pasado. Como sujetos alcanzados se encuentran todos los tipos de sujetos, están alcanzados para poder adherirse a esta moratoria, y se dividen en diferentes grupos. Por un lado están las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias. Es importante que estas entidades estén bien categorizadas en el sistema registral en una de las formas jurídicas que establece la resolución general. En el caso igualmente, si la entidad considera que está incluida en alguna de estas formas jurídicas y no está así reflejada en el sistema registral, podrá realizar una presentación digital para que se adecue su inscripción. Y en ese caso, integrarse dentro de este grupo de entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias. El segundo grupo son las micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con certificado MIPYME vigente. Luego están las condicionales, que son aquellos contribuyentes que al momento de adherirse a la moratoria manifiesten haber iniciado el trámite del certificado MIPYME. Luego se encuentran los pequeños contribuyentes que tienen que cumplir con las condiciones que se mencionaron en el título primero para formar parte de pequeños contribuyentes, y también tienen que estar así categorizados dentro del sistema registral. Y por último están los demás contribuyentes, que acá en este grupo de sujetos se incluirían todos aquellos que no se encuentran contemplados en alguno de los grupos anteriores. Como requisito para poder adherir a este régimen de regularización, tienen que haber presentado todas las declaraciones juradas, tener declarada correctamente la CBU en el servicio de declaración de CBU de la FIP, y poseer domicilio fiscal electrónico actualizado. Esta moratoria, igual que las anteriores, trae consigo una serie de beneficios, una serie de condonaciones. Dentro de este régimen de regularización se condonarán multas y sanciones por incumplimientos formales cometidos al 31 de agosto del año pasado, siempre que no se encuentren firmes ni abonadas. También se condonarán multas e intereses resarcitorios y o punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que es el 11 de noviembre del año pasado. También se condonarán intereses de anticipos de declaraciones juradas vencidas al 31 de agosto y presentadas hasta el 15 de marzo. Por último, se va a condonar un monto de intereses resarcitorios y punitorios por un importe que supere un determinado porcentaje sobre el capital adeudado. Este porcentaje va a variar según el tipo de sujeto que sea. En el caso de ser MIPYMES, entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes, el porcentaje será de un 10%. En el caso de ser mediana empresa, tramo 1 o tramo 2, será del 35%. Y en el caso de ser demás contribuyentes, este porcentaje será del 75%. Bien, este régimen de regularización también trae consigo determinadas exclusiones. Son varios los puntos que se excluyen, como verán en la filmina, hay 12 puntos detallados. Yo me quiero detener en el punto 8, 9 y 10, que habla sobre las obligaciones incluidas en planes de facilidades de pago caducos bajo este régimen. Es decir, si yo incorporo obligaciones en un plan de facilidades bajo este régimen de regularización
y ese plan me caduca, esas obligaciones no las voy a poder volver a incluir en un nuevo plan de facilidades de esta ley. Tampoco se van a poder incluir obligaciones que deriven del sinceramiento fiscal o de la ley de incentivo a la construcción, y tampoco se podrá incluir el aporte solidario y extraordinario. Bien, ¿cómo hago para adherirme a este régimen de regularización? Hay 3 métodos. El primero de ellos es la compensación de obligaciones, luego se encuentra el pago al contado, y por último, la posibilidad de adherirse a planes de facilidades de pago. Con respecto a la compensación de obligaciones, para aquellos sujetos que tengan créditos a favor, que estén registrados en el sistema de cuentas tributarias o mismo en la solicitud de disposición de créditos aduaneros, en alguno de estos 2 servicios de la AFIP, dependiendo qué tipo de créditos tenga el sujeto que quiera realizar la compensación, van a poder realizar esa compensación por medio de alguno de estos 2 servicios. Hay que tener en cuenta que estos créditos a favor tienen que estar registrados en alguno de estos servicios al 11 de noviembre del año pasado. También es importante destacar en este punto que si el saldo de libre disponibilidad utilizado para compensar resulte inexacto, va a formar una causal de caducidad para planes y facilidades de pago. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos caducidad. Luego está la posibilidad de adherirse por medio del pago al contado. Para hacer opción a esta opción, al pago al contado, van a tener que ingresar al servicio web y facilidades, seleccionando la opción regularización excepcional, ley 27653, y allí el contribuyente va a generar un BEP donde va a pagar la deuda y va a quedar adherido a este régimen de regularización. Por último, y como comentamos, existe la posibilidad de adherirse a este régimen de regularización por medio de alguno de los planes de facilidades de pago que se encuentran vigentes. La solicitud de adhesión va a realizarse también por el servicio web Mi Facilidades y no podrá rectificarse. Las cuotas serán todas mensuales, iguales y consecutivas, con un importe mínimo de 1.000 pesos. La primera cuota, independientemente del tipo de sujeto y el tipo de plan al que adhiera, va a vencer el 16 de abril, y las siguientes el 16 de cada mes. Ahora bien, ¿qué tipos de planes cuento bajo este régimen de regularización? Los tipos de planes van a variar según el tipo de contribuyente y la obligación a regularizar. En el caso de ser entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, pequeños contribuyentes o micro y pequeñas empresas con certificado MIPYME, van a poder adherir a planes de hasta 60 cuotas en el caso de regularizar obligaciones que deriven de aportes de la Seguridad Social, retenciones y percepciones impositivas y de la Seguridad Social. Y planes de hasta 120 cuotas para el resto de las obligaciones. En el caso de las empresas, de las medianas empresas tramo 1 y tramo 2, las cuotas serán de 36 cuotas, o de 60, dependiendo del tipo de obligación a regularizar, y para el resto, para los demás contribuyentes, incluyendo condicionales, esas cuotas serán de 24 o de 36 cuotas. Con respecto al pago a cuenta, el primer grupo de sujetos no tiene que realizar ningún pago a cuenta, simplemente adhiere a un plan de facilidades y este queda presentado. Las medianas empresas tramo 1 tendrán que realizar un pago a cuenta de 1% sobre la deuda consolidada y las tramo 2 de 2% sobre la deuda consolidada. Los demás contribuyentes tendrán que realizar un pago a cuenta del 4% sobre la deuda consolidada. La tasa de interés, esta ley trae consigo la posibilidad de que la tasa de interés se mantenga fija por una determinada cantidad de meses. En el caso de ser el primer grupo de sujetos, la tasa de interés se va a mantener fija en 1,50% hasta marzo del 2023. En el caso de mediana empresa, tramo 1, tramo 2, la tasa fija será del 2% mensual hasta septiembre de este año, y en el caso de demás contribuyentes será del 3% mensual hasta septiembre de este año. Luego de estas fechas, la tasa será variable según tasa variable. También existe la posibilidad de reducción de la tasa de interés únicamente para la primer cuota del plan. Esta reducción variaba según el momento en el cual el contribuyente consolidaba el plan. Había beneficios para contribuyentes que consolidaban el plan desde noviembre del año pasado, que ya se encuentra vencido, pero sigue vigente la posibilidad de reducir la tasa de interés a un medio, la tasa fija de interés a un medio para la primera
cuota del plan de facilidades, siempre que el plan se encuentre consolidado dentro del mes de febrero. Bien. Este régimen de regularización también trae consigo la posibilidad de refinanciar planes que se encuentren vigentes. En este supuesto se excluyen aquellos planes que estén adheridos bajo alguna de las moratorias anteriores, tanto de la Resolución General 4667, que habla sobre la moratoria PYME, como de la Resolución General 4816 sobre la moratoria ampliada. Estos son los únicos planes de facilidades que no se encuentran con posibilidades de refinanciarse para obtener los beneficios y condiciones de este régimen de regularización. Pero en el caso de contar con un plan de facilidades permanente que se encuentre vigente, ese plan podrá ser refinanciado bajo alguno de los planes de pago que mencionamos recién, que se encuentran vigentes sobre este régimen de regularización, y de esa forma el contribuyente va a poder acceder a los beneficios y las condiciones que tiene este régimen de regularización. Esta solicitud de refinanciación se realiza también por medio del servicio web Mi Facilidades, seleccionando la opción refinanciación de planes vigentes. Hay que tener en consideración que toda obligación que yo quiera regularizar, todo plan, perdón, que yo quiera regularizar refinanciándolo, las obligaciones incluidas en ese plan tienen que ser susceptibles de incluirse a este régimen de regularización, en cuyo caso, si no, el plan no va a poder refinanciarse. Caducidad. Como saben, la principal causal de caducidad de los planes de facilidades de pago es la falta de pago de alguna de las cuotas. Para saber la cantidad de cuotas que tengo que dejar de pagar para que el plan me caduque, va a depender según el tipo de sujeto que sea y según la cantidad de cuotas que tenga el plan al cual adherir. También existen otras causales de caducidad, fuera de la falta de pago de alguna de las cuotas, que es la invalidez del saldo de libre disponibilidad. Esto lo comentamos cuando hablamos de compensación. Si un contribuyente utiliza un saldo de libre disponibilidad para compensar sus deudas, y ese saldo de libre disponibilidad resulta inexacto, eso será una causal de caducidad para sus planes de facilidades de pago. Existe una excepción en este caso, y es que ese saldo de libre disponibilidad sea de 30.000 pesos o menos, o sea del 5% del capital compensado, en cuyo caso el contribuyente no le caducarán los planes. Otra excepción es que el contribuyente, dentro de los 10 días hábiles de informado que el saldo de libre disponibilidad que se quiere utilizar resulta inexacto, proceda a pagar la deuda de manera contada. En esos casos, si cumple con alguna de estas dos condiciones, entonces los planes de facilidades de pago no les caducarán. Otra de las causales de caducidad es la falta de obtención del certificado MIPYME. Eso para aquellos contribuyentes que se encuentren adheridos como condicionales. En estos casos los contribuyentes van a tener un plazo adicional de 15 días para poder reformular su plan bajo alguno del resto de los supuestos de sujetos. ¿Sí? Bien, como comentamos al principio, este régimen de regularización también trae la posibilidad de rehabilitar moratorias caducas. Es importante destacar que esta moratoria tiene que haber caducado hasta el 31 de agosto del 2021, en cuyo caso los contribuyentes que hayan adherido a alguna de las moratorias anteriores y se encuentren caducas hasta el 31 de agosto del 2021 van a poder rehabilitar esa moratoria caduca bajo las condiciones de la moratoria original a la cual adherieron. Es decir, van a continuar con los beneficios y las condiciones de las moratorias anteriores. Por último, se encuentra la posibilidad de regularizar ajustes o multas que se encuentren en proceso de fiscalización. En este caso, los contribuyentes también van a adherir por medio de Mi Facilidades y van a poder adherir a los mismos planes que mencionamos anteriormente. Va a modificarse únicamente la cantidad de cuotas que van a tener a disposición para adherirse a los planes, y los beneficios de condonación van a ser los mismos que un plan original, y las características también van a ser iguales. Por último, la última temática que trae esta ley de alivio fiscal es beneficios para aquellos contribuyentes que se consideren cumplidores. ¿Quiénes serán considerados contribuyentes cumplidores? Aquellos que al 11 de noviembre
del año pasado, es decir, la fecha de entrada en vigencia de la ley, no registren incumplimientos en la presentación de las declaraciones juradas, ni en el pago de las obligaciones tributarias desde los periodos fiscales iniciados a partir de enero del 2018. Alcanza tanto a monotributistas, personas humanas, asociaciones indivisas y micro y pequeñas empresas. La solicitud de este beneficio se podrá realizar hasta el 15 de marzo del año corriente y se va a solicitar por medio del servicio web, sistema registral o portal monotributo, dependiendo del tipo de contribuyente que se trate. Para poder acceder a estos beneficios tienen que cumplir con determinados requisitos. Tienen que poseer el domicilio fiscal electrónico constituido y actualizado, declarar y mantener actualizado el domicilio fiscal, tener actualizado el código de actividad, estar inscrito en el monotributo o en el impuesto a las ganancias al 11 de noviembre del año pasado y al momento de solicitar el beneficio, haber presentado la totalidad de declaraciones juradas informativas y determinativas entre enero del 2018 y el 11 de noviembre del año pasado, no poseer deudas líquidas y exigibles entre el 1 de enero del 2018 y el 11 de noviembre del año pasado, y tener la quit activa y sin limitaciones. ¿Cuáles serán los beneficios que van a tener estos contribuyentes considerados cumplidores? Para aquellos contribuyentes que encuadren como monotributistas, el beneficio será la exención del componente impositivo de una determinada cantidad de cuotas mensuales y consecutivas del monotributo. La cantidad de cuotas de las cuales van a encontrarse eximidos de realizar el pago del componente impositivo dependerá según el tipo de categoría que tenga el contribuyente al momento de solicitar el beneficio. Este beneficio tiene un tope, un límite. Solamente el límite de este beneficio será de 25.000 pesos, es decir, la exención de las cuotas del componente impositivo de las cuotas del monotributo no podrá superar 25.000 pesos. En el caso que supere estos 25.000 pesos, el contribuyente tendrá que abonar el importe que supere sobre los 25.000 pesos. Para aquellos contribuyentes que sean considerados personas humanas o sucesiones indivisas, el beneficio será de una deducción especial, que va a equivaler al 50% del mínimo no imponible y se imputará en un periodo fiscal del impuesto a las ganancias, que será el correspondiente al año 2021. Por último, para las micro y pequeñas empresas, el beneficio que tienen estos sujetos será una amortización acelerada en ganancias. Podrán optar por practicar la amortización acelerada a partir del periodo fiscal de habilitación del bien, y será para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables adquiridos, elaborados o fabricados, para inversiones realizadas en bienes muebles amortizables importados o para inversiones en obras de infraestructura. Este beneficio únicamente va a operar para inversiones efectuadas desde noviembre del año pasado y efectivizadas hasta el 31 de diciembre del año corriente. Por último, queremos destacar que frente a una denegatoria del beneficio, el contribuyente tendrá la posibilidad de solicitar su revisión realizando una presentación digital hasta el 15 de marzo del año corriente. Y a su vez, el contribuyente también podrá realizar el desistimiento, si así lo desea, del beneficio, para cuyo caso tendrá que ingresar al servicio sistema registral o mismo al portal de monotributo, dependiendo del tipo de contribuyente que sea. Bien, muchas gracias por estar del otro lado y prestar atención a esta presentación que tenemos armado desde el equipo de AFIP. Ahora tenemos unas preguntas que nos anticiparon por parte de Lista Verde. Patricia, no sé si querías hacer algún comentario, veo que tenés el micrófono desmuteado. No, básicamente muy clara la exposición. Agradecemos, por supuesto, a lo que sería la Subdirección de Servicios al Contribuyente, que siempre está a disposición. Sabemos muy bien que faltan muy pocos días, como bien comentaron ustedes. El 2 de marzo está ya, así que había muchas dudas. Ustedes a lo largo de la exposición estuvieron hablando respecto a los intereses resarcitorios. También fuiste muy clara cuando mencionaste algunas fechas límites, ¿sí? Por ejemplo, dijiste que hasta el 15 de marzo se puede hacer alguna presentación por si hay alguna disconformidad respecto de la consolidación de la deuda. Y hay muchas preguntas que en el chat se estuvieron agregando, algunas de las que ustedes ya tienen, algunas otras nuevas, pero vamos a esperar sobre el cierre
si Hernán Granda ve alguna más. Si no, por supuesto, como ya habíamos dicho al inicio de esta charla, había algunas preguntas que se fueron adelantando en esto de la retroalimentación entre colegas que se inscribieron a la actividad y ustedes AFIP, así que hay algunas que ya tenés, Constanza. Comentanos cuáles te parecieron las más relevantes o aquellas sobre las cuales tenemos respuesta, y aquellas que no, por supuesto, siempre sigue este vínculo entre Lista Verde y AFIP para que la comunicación sea siempre muy fluida. Gracias, Patricia. Sí, como comentaste, tenemos el listado de preguntas que nos hicieron llegar ustedes. Algunas de ellas tenemos una respuesta para brindar en este espacio, en esta charla. Otras de ellas quizás no tenemos una respuesta para compartir en este momento. De todas formas, la idea es trabajar sobre todas las preguntas que hayan realizado y cuando tengamos una respuesta poder compartírselas. Bien, yo voy a proceder a leer aquellas que vayamos a contestar en este espacio. Vamos a contestarlas en conjunto con Gonzalo y Rodolfo. Y luego vemos, ahí estuve viendo que hay varias preguntas en el chat, luego vemos si alguna de ellas no queda contestada y tenemos una respuesta para brindar desde ya, que también las leemos y las contestamos. Comienzo entonces con la primera pregunta. Me ha sucedido que en la mayoría de los clientes aparece solo el saldo de deuda en un detalle listado y no aparecen los intereses vinculados. ¿Por qué sucede esto? Si la ley establece condonación de deudas más intereses. Ingresando a las SMA se puede observar el detalle de deuda más intereses vinculados, no apareciendo así en el detalle listado y saldo que brinda la AFIP dichos intereses al momento de hacer el trámite de condonación. Bueno, esta es una pregunta bastante recurrente. El tema y lo que hay que tener en cuenta es que los intereses siguen las mismas condiciones que el capital. O sea, para que aparezcan ahí en el listado que ven ustedes de deuda, tienen que ser líquidos y exigibles estos intereses. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que surjan de una liquidación administrativa o que hayan sido intimados. En el caso de que no cumplan con esta condición de ser líquidos y exigibles, no aparecen, y ese es el motivo por el cual gran parte de los contribuyentes consultan esto por no visualizarlos dentro del listado de deuda. Bien, la siguiente pregunta. En la moratoria para monotributistas, en este caso, en esta pregunta quería hacer una observación. Entiendo que cuando dicen en la moratoria para monotributistas estamos hablando de este régimen de regularización, de la 5101, o yo no sé si están hablando de otra moratoria. Bien, ahí Patricia me dice que sí. Dice entonces, en la moratoria para monotributistas entra en el plan de facilidades de la obra social. Bueno, como saben, el artículo 11 establece todas las exclusiones, de la resolución general, establece las exclusiones al régimen de regularización, y en su inciso B justamente se excluyen los aportes y contribuciones con destinos al Sistema Nacional de Obras Sociales. O sea que sería una obligación que está tipificada como excluyente dentro de las exclusiones de la resolución general. Siguiente pregunta. Intereses resarcitorios de anticipos vencidos y no ingresados por haber presentado la declaración jurada antes del 11 de noviembre. ¿Se condonan de plenos derechos? Bueno, sí, se condonan, y el artículo 34, justamente también de la resolución general, establece que la condonación de intereses de anticipos no ingresados procederá siempre que la declaración jurada se encuentre vencida el 31 de agosto del año pasado, y que esa declaración jurada se presente hasta el 15 de marzo del año corriente. ¿Sí? Esas dos condiciones son las que se tienen que cumplir. Que la declaración esté vencida el 31 de agosto y se presente hasta el 15 de marzo, en cuyo caso quedarían condonados los intereses de anticipos no ingresados. Siguiente pregunta. Si el contribuyente subsanara el incumplimiento formal, ahora podría acceder al beneficio del contribuyente cumplidor, dado que no posee deuda monetaria a la fecha. Bueno, en primer lugar, acá también da la sensación de lo que vemos es que no pregunta por condonación en sí, sino que pregunta por cumplidores. Esto, bueno, por favor, si lo pueden subsanar, pero si es así hay que verlo el artículo 68, la RG 5101, que es beneficio de cumplidores, y los requisitos son domicilio fiscal electrónico constituido, con dato de contacto declarado, domicilio fiscal declarado y actualizado, actividad económica actualizada, ser monotributista o inscrito en ganancias al 11 de noviembre y al momento de solicitud de beneficio,
haber presentado la totalidad de declaraciones juradas determinativas e informativas vencidas entre enero de 2018 y el 11 de noviembre de 2021. No establece cuándo tienen que estar presentadas y no poseer deudas líquidas exigibles al 11 de noviembre. Si quieren, acá lo que podemos hacer es llevarme el caso puntual para ver si tienen que estar presentadas o no, en el momento en el cual se presentaron. Eso tenemos que ver el caso particular en sí. Pero bueno, si hablan de eso, de cumplidores, o sea, el artículo 68 de la 5101, me puedo llevar ese inciso de alguna manera para que se consulte. Es el inciso E, ¿no? De cuándo se presenta declaración jurada. Bien, en estos casos, Patricia, si te parece bien, porque yo no sé quiénes son los que hicieron la pregunta, si están acá o no en esta charla, si te parece bien también llevarte la pregunta a vos y para ver esas cosas puntuales, así nosotros las podemos revisar. Sí, perfecto. Hay algunas que también están hablando ahora sobre deudas judiciales, o algunas que quizás por una cuestión de tiempo no se puedan contestar en este momento, así que sí, en este ida y vuelta entre colegas, Lista Verde y AFIP, vamos a tratar de hacer lo más dinámico para que se pueda llegar a una respuesta. También nos estaban preguntando si este material, esta charla, queda en algún lado. Habíamos dicho al inicio de la charla que se subió conjuntamente con este vivo en Zoom por Facebook Live, así que cualquiera puede ingresar a Lista Verde, Alternativa Profesional en Facebook, y va a poder ver este material y, por supuesto, todas estas preguntas, y aquellos que necesiten hacer alguna pregunta más, queda abierto todas las vías de comunicación que tiene Lista Verde, ya sea por Facebook, Instagram, Twitter, hasta el mismo mail desde el cual hicieron la inscripción, como para poder avanzar en algunas inquietudes que siempre van surgiendo sobre la marcha. No sé, Constanza, si te quedaba alguna otra inquietud más de las que tenías en el listado. Queda más, ahí continúo. Bárbaro. Quería hacer esa aclaración solamente. Siguiente pregunta, dice, ¿qué beneficios otorgan mis facilidades y cuánto tardan en computarse en CCMA? Bueno, entiendo que, hablando de beneficios que otorgan mis facilidades, no es el beneficio que otorga el servicio a mis facilidades. Los beneficios los otorga el régimen de regularización, ¿no? Entiendo que hablan de eso en la pregunta, y bueno, como ya comentamos, están todos los beneficios de condonación, de intereses y también de infracciones. Y dice cuánto tardan en computarse en CCMA, que bueno, esto también es lo que comentamos un poco al principio cuando estábamos haciendo la charla, que no tenemos un plazo establecido que le podamos compartir en este momento diciéndoles en 10 días le va a impactar, porque la verdad desconocemos, pero quedarse tranquilos que se están procesando los formularios de condonación y deberían estar impactando. Pero bueno, no podemos brindarles un plazo, como dijimos también al principio. Siguiente pregunta. Desde el 22 de diciembre del año pasado hasta el día de ayer, 8 de septiembre, de febrero de este año, bueno, es de esa fecha la pregunta, he presentado 7 solicitudes de condonación y ninguna ha sido resuelta por AFIP. ¿Cuándo debería efectivizarse las condonaciones en los sistemas, SMA y cuentas tributarias? Contribuyentes que quieren participar de licitaciones públicas y no pueden hacerlo, ven demorada esta posibilidad por registrar deudas que deberían estar condonadas. A su vez, monotributistas con deuda por componentes de obra social hasta el 15 de marzo podrían incluir saldos no condonados en plan de pago de la ley, y esto también demora estas presentaciones. Bueno, como les decía hoy, con el sistema, de alguna manera les explicaba, no hay un plazo determinado para que impacten de alguna manera las condonaciones. Sabemos, lo averiguamos y demás, porque llegaron consultas, de que empezaron a impactar estos formularios 1006. Por favor, de alguna manera se pueden ir verificando esto. Y después, con respecto a la última parte de la consulta, si están muy urgidos, recuerden de alguna manera que se pueden cargar manualmente en mi facilidad las obligaciones. O sea, no es necesario que esperar a que impacte la condonación para meter un plan. Eso es lo que de alguna manera hoy podemos decirles en materia del impacto de esto de las obligaciones que no las están viendo en los sistemas. Bien. La siguiente.
se condonan los intereses resarcitorios de anticipos de ganancias y bienes correspondientes al periodo fiscal 2020 en caso de que el capital se encuentre cancelado antes del 11 de noviembre. Bueno, esto es lo que ya también comentamos en una pregunta anterior. Los intereses resarcitorios de los anticipos se van a condonar siempre que la declaración jurada sea vencida el 31 de agosto y se presente al 15 de marzo de este año. Siguiente pregunta. Si la deuda total está compuesta por varios impuestos, ¿puedo seleccionar uno solo para la moratoria? Bueno, en este caso había una pregunta siguiente que hablaba sobre la limitación en la cantidad de planes. No hay limitación en cantidad de planes de pago, por lo tanto pueden hacer la cantidad que quieran en ese supuesto, entonces no habría restricción para incluir una deuda u otra en diferentes planes de facilidades de pago. Tengan en cuenta, como habíamos mencionado en la presentación, que en el caso de que ese plan les caduque, esas obligaciones sí no van a poder ser incluidas en un nuevo plan. Pero en principio no hay restricciones en la cantidad de planes a presentar. Bien. Siguiente. ¿Es posible solicitar condonación de deuda por saldo de declaraciones juradas de bienes personales 2020, habiendo presentado la declaración jurada en octubre de 2021? No, en este caso no podría utilizar el beneficio de condonación porque, como habíamos hablado en la presentación, las deudas tienen que ser líquidas y exigibles al 31 de agosto y para que cumplan esa condición tiene que estar presentada la declaración jurada a ese momento. En este caso, que presentó una declaración jurada con posterioridad al 31 de agosto, no es susceptible de ingresar el beneficio de condonación. Bien. Pasamos a la siguiente. Puedo hacer una acotación porque me surge una duda que creo que le puede surgir a muchos colegas. Fue muy clara la respuesta de recién, que la deuda tiene que ser exigible el 31 de agosto. O sea, si la declaración jurada fue prestada posteriormente, no era exigible. Pero por otro lado están diciendo, o por lo menos yo entendí así, que los intereses de los anticipos se pueden considerar si se presenta la declaración hasta el 15 de marzo del 2022. Esto confunde un poco. ¿Qué declaración se presenta y cuál no? Estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado es el título 1 de condonación de deudas, que es lo que comentaba Gonzalo, y lo del beneficio de condonación de intereses de anticipos no ingresados, ingresa por el título 2, digamos, el régimen de regularización. Son dos cosas distintas. Tengamos en cuenta que la ley se divide en tres partes. Por un lado está el título 1, que es la condonación de las deudas, con todos los requisitos y condiciones que hayamos mencionado. El título 2, que es el régimen de regularización, que trae consigo determinados beneficios, dentro de los cuales trae la condonación de los intereses de anticipos no ingresados, con los supuestos que mencioné antes, y por último, el título 3, es el beneficio de contribuyentes cumplidores. No sé si Gonza querés aclarar algo más, o con eso es suficiente. No, en esta pregunta está hablando justamente de la declaración jurada, así que entendemos que es obviamente el beneficio de condonación del título 1. Para este caso, tiene que ser la deuda líquida y exigible el 31 de agosto. Está bien la aclaración que hizo Constanza respecto a los distintos títulos y los distintos beneficios. Perfecto. Y si cuando se entra al aplicativo para consultar la deuda y sale una deuda superior a los 100.000 pesos, ¿sí? ¿Se puede seleccionar algún tipo de deuda que baje el monto de los 100.000 pesos, meterlo en un plan de facilidades para que quede un saldo inferior a los 100.000 pesos y entra en el beneficio, o eso no se puede hacer? No, eso no se puede hacer. O sea, para los contribuyentes que están dentro de ese grupo, que hablamos de las micro y pequeñas empresas y los que son pequeños contribuyentes, la totalidad de la deuda que tengan el 31 de agosto tiene que ser inferior a 100.000 pesos. Si es de 100.000 pesos o superior, directamente no pueden utilizar este beneficio. Lo que puede pasar es que haya alguna deuda que les esté computando dentro del sistema y consideren que no corresponde por algún motivo, o fue cancelada y la FIP no lo registró, o porque, por el motivo que fuera, tienen la posibilidad de presentar una disconformidad. Hay veces que hay deuda que está prescripta y el servicio de la FIP la sigue mostrando. En esos casos
pueden presentar una disconformidad y lo analiza la dependencia, y en caso de corresponder, ahí sí se reduciría el saldo. Pero son para estos casos especiales en donde esa deuda en realidad no debería formar parte de este cálculo. Pero después, la totalidad de la deuda tiene que ser inferior a 100.000 pesos para poder utilizar el beneficio. Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta entonces. ¿Se puede pedir la reconsideración de los rechazos de beneficio por buen cumplidor? ¿AFIP lo revé a pedido del contribuyente? Bueno, ahí existe la posibilidad de realizar una presentación digital hasta el 15 de febrero, o sea, hoy, para solicitar la revisión. O sea, hoy tendrían que entrar y solicitar, el trámite se llama solicitud de revisión de denegatoria, beneficio cumplidor, ley 27653. Así que hasta hoy habría tiempo como para poder realizar esta presentación. Perdón, Rodo, ahí me parece que tuvimos un error de tipo, es hasta el 15 de marzo, porque dice Perdón, 2021 encima. perdón, mala la Disculpame. memoria. 15 de marzo, disculpen Ahí va, sí. por leer de corrido. Bueno, 15 de marzo, Si no, reitero. salíamos corriendo, dejábamos la charla y empezábamos a meter presentaciones digitales en este momento, más o menos. Iban a empezar a Claro, tenía vigencia. Decíamos, pocas horas. hasta acá llegamos, chicos, Era para los saber si queremos estaban mucho. atentos. Claro, está Muy bien. perfecto. Bien. Gracias, perdonen. Siguiente, ¿cómo se efectiviza la condonación de intereses de deuda cancelada con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley? Bueno, este es un beneficio que trae el título 2 de la ley y no tiene que hacer nada el contribuyente, pero bueno, como dijimos ya también, no tenemos un plazo específico para comentarles hasta en qué fecha les va a aparecer la condonación de los intereses, lamentablemente. Pero bueno, entiendo que en el corto plazo debería impactar en los sistemas. Otra de las preguntas era si se podía presentar más de un plan, esto ya lo comentamos anteriormente, que sí, no hay inconveniente, no hay restricciones en la cantidad de planes a presentar. Y por último, preguntan, esta es la última de las preguntas que tenemos, del listado de preguntas que nos mandaron. Pregunta, ¿cómo se sabe si el contribuyente está dentro del alivio fiscal? Bueno, en realidad es muy amplia la pregunta, tendríamos que ver el caso en particular, ¿no? En primer punto tiene que cumplir con los requisitos de cada título para poder incluirse en alguno de los beneficios que trae consigo la ley, ¿no? Luego debería ingresar por medio del servicio habilitado para cada uno de los beneficios, a cada beneficio y solicitarlo. En el caso de que no corresponda, se le va a avisar a cada contribuyente en particular. Y también tener en consideración la caracterización que deben tener en el sistema registral. Bien, tanto para el de condonación como la moratoria, según el tipo de sujeto que sea, y para el beneficio a contribuyentes cumplidores, ¿no? Bien, bueno, hasta acá eran las preguntas que teníamos de las enviadas por... Sí, Constanza, si te parece, así un poco aleatoriamente podemos, si hay tiempo, ¿no?, contestar algunas preguntas del chat de las personas que están ahora participando del encuentro. ¿Te parece? Sí, Hernán. ¿La seleccionás vos? Voy leyendo las que se puedan contestar o las que están repetitivas las vamos pasando. Por ejemplo, acá hay una que la colega Verónica San Martín, que es especialista en cooperativa, pregunta sobre las deudas de cooperativa de trabajo. Dice, si quedan impedidas de ingresar la condonación cuando supera los 100.000 pesos, si no es efectora. No queda excluida. Las cooperativas no tienen, primero y principal, no tienen el límite de 100.000 pesos. O sea, yo la aclaración que había hecho era que también se incluyen las efectoras, pero las cooperativas de trabajo forman parte del grupo que va a tener la condonación total de deudas al 31 de agosto. O sea, no importa el límite de los 100.000 pesos para estos casos. Tiene que cumplir con la condición que habíamos hablado anteriormente de
estar correctamente registrada en el organismo de Contralor, para que éste nos informe a nosotros el listado de cooperativas susceptibles de utilizar este beneficio. Pero en principio el límite de 100.000 no corre para este tipo de entidades. Otra consulta dice, un empleado de relación de dependencia y o jubilado que además desarrolla otra actividad para la que se incorpora el monotributo. ¿Puede este contribuyente solicitar el beneficio de contribuyente cumplidor de no poseer deuda con el fisco y cumplir el resto de los requisitos? Perdón, ¿cómo es el caso? ¿Es monotributista y no tiene deuda? Supuestamente no debe tener deuda. No lo aclara en la pregunta. Hay que mirar si en el 2020 era monotributista y si al 11 de noviembre del 2021 era monotributista. Si ese día era monotributista, el día que entró en vigencia la ley y tenía deuda el 31 de agosto, va a poder solicitar, es cumplidor, digamos. O sea, no importa si esté en relación de dependencia o no. Si es monotributista, va de vuelta por ahí, al 11 de noviembre y no tenía deuda, al 31 de agosto, es cumplidor, es considerado cumplidor. Los requisitos están establecidos ahí en la RG. Tiene que cumplir con esos requisitos. También Perfecto. como dato, una vez que se considera como contribuyente cumplidor, esto se ve reflejado en el sistema registral, o sea, le tiene que aparecer la caracterización ahí, como para que se quede tranquilo en este caso el contribuyente, ¿no? Sí, si no, la puede reclamar por el trámite que hoy, de alguna manera, si él presume que tendría las condiciones, lo puede reclamar por el trámite que les expliqué hoy, que es hasta el 15 de marzo. Bueno, hay Exacto. muchas preguntas que paso de largo porque hablan sobre el impacto de que hicieron la presentación, pero no impacta que se le ha borrado la deuda en la cuenta corriente. Bueno, estamos esperando los plazos. Acá hay una pregunta que dice, una empresa de baja en IVA y ganancias a diciembre del 2020, que tiene deuda menor a 100.000 y no tiene certificado MIPYME. La consulta es, ¿tiene forma de solucionar ese tema para gozar de los beneficios? Si en realidad no depende de nosotros la respuesta, pues en realidad la condición que nosotros ponemos es que tenga el certificado MIPYME vigente. Si tiene la baja al 2020, yo creo que la Secretaría MIPYME no le va a otorgar el certificado, así que no podrías utilizar el beneficio de condonación. Acá estoy casi seguro de que es así, si bien la respuesta corresponde, digamos, a la CEPYME, pero si el contribuyente está dado de baja, por una cuestión lógica no le van a dar el certificado. Ok. Otra consulta, dice, la adhesión de una empresa con certificado PYME a la ampliación de moratoria, ¿debe presentar la declaración informativa solo la empresa o también los socios que superan el 30% del capital social? Esta no la llevamos, si les parece bien. Con respecto a la declaración informativa, nos la llevamos para contestarles. ¿Sí? Lo dejamos anotado, así hacemos también el ida y vuelta, como dijimos en un principio. Las relacionadas a la declaración informativa, esas sí las tenemos pendientes de respuesta aún, pero bueno, la idea es contar con una respuesta y compartírselas desde ya. Claro, Bárbaro. acá dice, si un contribuyente tiene que pedir certificado MIPYME, ¿está a tiempo de hacerlo ahora? Sí, está a tiempo de solicitarlo. Sí, todavía tiene tiempo para hacer la solicitud del certificado MIPYME. No sé en dónde quisiera encuadrarse, si en moratoria o en condonación, pero en el caso de moratoria, la posibilidad de manifestarse como condicionales, que sería este caso, o sea, ingresar como condicionales para después tener el certificado MIPYME, es hasta 15 días anteriores al vencimiento de la adhesión a la moratoria. Tengan en cuenta ese plazo que... Acá hay una consulta que ya está contestada, pero para remarcarle que quede claro. Dice, contribuyente persona humana que no presentó aún la declaración jurada de ganancia 2020. Si la presenta ahora, ¿puede acceder a la moratoria? Sería negativa la respuesta porque no la liquida el 13 de agosto. ¿Sí?
¿O me equivoco? No. A ver si entendí bien la pregunta. En realidad, la deuda tiene que ser líquida y exigible al 31 de agosto para el beneficio de condonación. En este caso, para poder ingresar a la moratoria no es requisito que sea líquida y exigible al 31 de agosto, con lo cual, si presenta la declaración jurada antes de la adhesión, va a poder ingresar a la moratoria. Bueno, perfecto. Dice, ¿cuál es el beneficio del contribuyente cumplidor en impuesto a la ganancia para quienes están en la relación de dependencia? Sí, el beneficio que tienen las personas humanas es el 50% el mínimo imponible, una deducción del 50% más del mínimo imponible, que va a ser aplicable al periodo fiscal 2021. Bien. Solo si es empleado de relación de dependencia, esa es la pregunta. Si es empleado de relación de dependencia, de alguna manera, perdón, Coti, pero no va a obtener el beneficio. O sea, ¿qué tiene? ¿Recibe las retenciones como empleado? Si es esa persona, presentaría en tal caso la informativa. Y no entraría dentro de este universo de los cumplidores. Si es ese universo, o sea, quiero aclarar un poco la pregunta por ahí. Sí, claro, tal cual. Claro, si es relación de dependencia no entraría. Es No para entraría. personas que presenten ganancias, digamos, el beneficio. Bueno, estas serían las principales preguntas, ¿no? Después hay preguntas repetitivas y, bueno, que justamente en este momento no estaba funcionando la página así, pero bueno, es otro tema que tampoco viene al caso. Pero bueno, Así que, no, Bárbaro Hernán, entonces básicamente estarían contestadas la mayoría de las preguntas que se hicieron, por supuesto, con carácter previo a la reunión y otras que se fueron dando durante el transcurso de esta charla. Así que nos quedamos con algunas inquietudes, algunas que se llevaron los colegas de la FIP, relacionadas con esos 2 o 3 puntos que quedaron. Esperamos poder tener una respuesta del organismo como para poder hacérsela llegar a los colegas que en el día de hoy han concurrido a este conversatorio, que es el primero que se desarrolla en este año 2022, un año en el que vamos a estar atravesados los colegas de Ciencias Económicas por elecciones, tanto en el claustro graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, como en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicho esto, nuevamente agradecemos, por supuesto, a los colegas que en el día de hoy se conectaron, a los más de 70 y pico de colegas que fueron ingresando y saliendo, porque sabemos que todos como en un momento nos dijeron algunas fechas, pensamos que teníamos que salir corriendo a hacer algunas presentaciones digitales y después, bueno, en vez de decir 15 de febrero, dijimos, bueno, 15 de marzo, entonces soltamos un poquito el acelerador, pero en principio volvemos a agradecer a aquellos colegas que se conectaron hoy en este horario que arrancamos a las 15 y un poquito más. También, por supuesto, agradecemos a todo el equipo de la FIP, de esta subdirección de servicios al contribuyente, que siempre está a disposición para cualquier inquietud que tiene Lista Verde, que tienen los colegas, en particular al contador Gonzalo Checasi, que es la segunda charla que da para Lista Verde, a Rodolfo Tillet, que también estuvo hablando y estuvo presente en esta charla, y a Constanza Chiaperi, que también estuvo viendo y haciendo todo este trabajo de las preguntas previas a esta charla. Dicho todo esto, en nombre de Lista Verde, Alternativa Profesional, agradecemos muchísimo la presencia en el día de hoy. Saben que, como les dije en un principio, y como también dijo el licenciado Javier Peralta y recalcó el contador Hernán Granda, somos un equipo de graduados en Ciencias Económicas que trabaja para fortalecer a la profesión, para fortalecer vínculos y generar redes, y en estas redes nos encontramos en esta oportunidad con este organismo que es muy importante, que es la FIP, y también seguiremos trabajando y esperamos que nos pasen a través de todas nuestras vías de comunicación
cuáles son las inquietudes respecto de cualquier otro tema que esté en el candelero o que sea necesario para ejercer nuestra profesión de acuerdo a las incumbencias que nos corresponden. Muchísimas gracias a todos nuevamente y estamos a disposición a través de las vías de comunicación para cualquier inquietud. Muchísimas gracias a los colegas presentes aquí, al equipo de Lista Verde que está siempre ahí al pie del cañón. Y bueno, dicho todo esto, si no hay mucho más que decir, nos despedimos hasta la próxima reunión de colegas, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por estar acá presentes. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.